Atención, habrá guerra entre Rusia y Europa, y sí, será potencialmente nuclear. Las noticias se precipitan a toda velocidad. Ayer mismo Sullivan decía que Rusia tendrá nuevos logros territoriales. Es bien extraño porque estos días en la prensa estadounidense se ha dicho sin ambajes que Europa, no la OTAN, sino Europa, tendría que hacerse cargo del desastre ucraniano. Es decir, tendría que evitar que los rusos consumen su victoria sobre Ucrania. En cuanto a la cuestión nuclear, atención, porque después de las noticias repetidas de la insistencia por parte de Polonia de aceptar armas nucleares en su territorio, Ryabkov ha dicho que las instalaciones nucleares de los países OTAN se convertirán en un objetivo militar para Rusia si se despliegan de manera permanente en el territorio de Polonia. Es decir, el imperio estadounidense, con tal de conseguir sobrevivir, está dispuesto a sacrificar a Europa hasta el punto del desastre nuclear, hasta el punto de la confrontación nuclear con Rusia. Así de grave es la cuestión. Llevamos en este canal advirtiendo sobre esto desde hace casi 2 años. Ahora, por desgracia, se está cumpliendo las cosas que hemos estado diciendo con antelación. Es sumamente improbable que pueda detenerse esta locura debido a que no hay ningún tipo de reacción ciudadana auténtica. No hay una organización a nivel intelectual, a nivel de análisis profundo de la geopolítica, que permita informar a la población para que ésta eventualmente se movilice. De no ocurrir tal cosa, se entiende por consenso que lo que quiere esa población es la guerra potencialmente nuclear con Rusia. Por eso se está azuzando el peligro ruso, el peligro de que si Rusia se impone en Ucrania, y ya están adelantándonos los propios estadounidenses de que efectivamente se está imponiendo en Ucrania, entonces los rusos no se detendrán ahí, invadirán, harán la guerra, extorsionarán o lo que sea que ustedes prefieran imaginar al resto de Europa. Eso es lo que se está diciendo actualmente, de manera por supuesto ladina e insidiosa, por parte de medios o extraños personajes vinculados al poder. Ha hablado von der Leyen dando la voz de alarma, la misma von der Leyen que está en entredicho por ciertas cuestiones de corrupción. Se ha hablado esta misma semana de una prueba nuclear francesa. Se habla cada vez más de tropas francesas en Odessa. Supuestamente estarían ya preparando la defensa frente a una eventual ofensiva rusa allí. Y mientras todo esto ocurre, los ucranianos son incapaces de consolidar nuevas posiciones, tal y como dijimos aquí. El frente se desmorona a toda velocidad. Y al mismo tiempo siguen las noticias extrañas. Ahora es Seymour Hersh el que anuncia que bueno, lo que pasó con aquel famoso F-35 no fue exactamente una bomba nuclear, ni tampoco un arma de pulso electromagnético, sino un misil hipersónico de un tipo que además no coincide con las características del ataque que él mismo describe, el cual sería utilizado para golpear una de las instalaciones iraníes. De hecho, en la prensa ahora se hacen eco de aquella foto borrosa como prueba de que efectivamente Isfahán fue golpeado por algo que habrían lanzado los israelíes, algo, por supuesto, mágico, estupendo, maravilloso, una Wunderwaffen y toda la propaganda habitual. Siguiendo con las noticias extrañas, hay que también destacar que resulta que el viceministro de Defensa ruso estaba vinculado a ciertos intereses israelíes. Ahora parece ser que la cuestión de los sobornos de los que se le acusan estarían en vinculación con la creciente enemistad entre Rusia y el Estado de Israel o el gobierno actual de Israel. Es decir, que si tenemos en consideración todos estos datos, más las muchas otras noticias, como por ejemplo el ministro de Defensa alemán, diciendo que Rusia tiene ahora una capacidad inmensa de producción industrial militar, cuando hace nada nos decían que luchaban con palas, si juntamos toda esta información, decimos, la conclusión es inequívoca. Se está preparando la guerra de Europa, de algunos países europeos, contra Rusia. ¿Para qué? Para evitar la caída de Ucrania. ¿Por qué? Ya lo dijimos aquí. Porque la caída de Ucrania es absolutamente inasumible
para el proyecto europeo, ese mismo proyecto europeo que la propia von der Leyen dice que peligra. Y sí, ahora dice que peligra. Que peligra por la amenaza rusa, por la amenaza de Putin. Así de grave es la situación, amigos. Poco a poco nos van conduciendo a un desastre inimaginable. Y la razón es la que dijimos aquí. El proyecto moderno está en absoluto colapso. El proyecto moderno ha fracasado. Y no hay manera que no sea mediante el sometimiento de Rusia, China, Irán y demás estados díscolos que el proyecto moderno pueda sobrevivir en una nueva mutación, en una transformación, en algo que es casi tan monstruoso como la propia guerra. Esto es una locura y tiene tintes, como hemos dicho aquí muchas veces, contratradicionales. Es una cuestión de falso mesianismo, de falsas ideas religiosas o tradicionales que se están metiendo en la ecuación de esa amenaza rusa, de esa amenaza china, de esa amenaza iraní, ese eje del mal. Y la mejor prueba es el portavoz del Congreso estadounidense diciendo, meses después, la vieja propaganda de que los combatientes de Hamás metían a los niños en los hornos, metían a los niños israelíes en los hornos. Todo eso se demostró falso hace ya meses y ahora siguen insistiendo en lo mismo, siguen insistiendo en una confrontación demencial mientras Netanyahu, para tratar de salvar a su propio gobierno, prepara una nueva, ya de hecho está implementando, una nueva masacre, una nueva locura sobre Rafah. Recordemos que ese Mike Johnson, ese portavoz del Congreso estadounidense, es el mismo que hace unos días declaró que el eje del mal eran China, Rusia e Irán. Está todo muy claro y a buen entendedor pocas palabras basta. Nos están llevando a una guerra mundial potencialmente nuclear, a un desastre sencillamente inimaginable. Con lo cual, conviene que vean los vídeos anteriores que hemos subido y que se planteen seriamente las cosas que decimos en ellos. Es necesario organizarse aparte, es necesario recuperar lo que pueda recuperarse de la vieja hispanidad, porque esa hispanidad, ese proyecto civilizatorio sí ofrece futuro, sí ofrece esperanza. Y el proyecto actual moderno, el proyecto europeo actual, están en puro colapso, tal y como dijimos en aquel viejo vídeo que causó tanta polémica, en la que decíamos que Europa ciertamente colapsaría. También habíamos dicho en aquel mismo vídeo que los rusos lanzarían una ofensiva y que Zelensky eventualmente huiría. Todo, como ven, se está cumpliendo y todo está ocurriendo tal y como dijimos. La razón, insistimos una vez más, la razón es sencilla, solo hay que quererla ver. Y la razón es el fracaso del proyecto moderno, el fracaso del tipo de vida, el tipo de concepción de la vida y el tipo de concepción del mundo que la modernidad nos legó. Amigos, estamos ante una elección. Debemos elegir aceptar la realidad de las cosas que se está demostrando día a día, o bien acompañar a la modernidad al abismo. Apóyennos, amigos, vean el vídeo sobre la hispanidad que acabamos de subir ayer mismo, vean el vídeo anterior también, no se olviden de darle al like, suscribirse, activar notificaciones y hacerse miembros de Geopolítica Actual. Como decimos siempre, gracias por adelantado y reciban un muy cordial saludo.